ningún régimen oficialista, la mayoría que manda representando al pueblo de México en esta revolución sin violencia triunfante. Tengan para que aprendan, porque el 2 de junio se nos refrendó el mandato con nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. No, oficialistas ustedes. Fíjense, un milagro de la Cuarta Transformación. El PRI, que por décadas hizo fraude electoral, ahora es demócrata. ¡Qué dulzura! Vienen, solo les faltó decir que dice Alejandro Moreno que está en contra de la reelección. Y luego los paniaguados que hicieron un majadero fraude electoral en 2006 y que con el punto 26 de diferencia se negaron al voto por voto, casilla por casilla en esa elección, vienen a pedir, con esa alma democrática que tienen, que en Venezuela se haga el recuento. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, son unos farsantes. Les voy a decir cuál es el tema en Venezuela. 303.8 billones de barriles de petróleo de reservas. Ese es el tema. ¿Cuándo le ha importado a esta oposición farsante o al gobierno de Estados Unidos la democracia en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado la igualdad de derechos de las mujeres en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado los derechos humanos en Arabia Saudita? Pues creo que no les importa, porque les llega el petróleo a sus patrones, el gobierno de Estados Unidos. Pandilla de vendepatrias es lo que son. Pandilla de lacayos que están validando la intervención imperialista. El diputado Gerardo Fernández Noroña, conocido por su estilo combativo y su oratoria encendida, ha pronunciado un discurso contundente y lleno de críticas hacia la oposición y hacia la intervención extranjera en los asuntos internos de América Latina. Fernández Noroña inició su discurso recordando que el mandato de la Cuarta Transformación fue refrendado el 2 de junio, destacando la virtual elección de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa. Señaló con ironía que en un milagro de la Cuarta Transformación, el PRI, históricamente conocido por sus fraudes electorales, ahora se presenta como un partido democrático. Criticó a Alejandro Moreno por su supuesta oposición a la reelección y arremetió contra el PAN, recordando el fraude electoral de 2006 y su negativa a un recuento de votos. El diputado también dirigió sus críticas hacia la oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos. Subrayó que la verdadera motivación detrás de la intervención en Venezuela son sus vastas reservas de petróleo y cuestionó la preocupación de estos actores por la democracia y los derechos humanos en otros países como Arabia Saudita, donde los intereses petroleros predominan sobre cualquier consideración moral. Noroña acusó a los opositores de ser vendepatrias y lacayos del imperialismo estadounidense, que busca validar una intervención imperialista en Venezuela. La Organización de los Estados Americanos, OEA, también fue blanco de sus críticas. En Venezuela, la OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, a cuenta de qué, con qué datos. Los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México, trajeron las actas del 81% de los resultados danos a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. Dictaduras con elecciones, dictaduras. Lo explicó mi compañero Benjamín Robles con mucha claridad. El voto electrónico. Ya que el diputado cuestionó la legitimidad de la OEA para dictaminar resultados electorales en otros países y denunció la falta de pruebas concretas presentadas por la oposición venezolana para respaldar sus acusaciones de fraude. Sostuvo que la oposición solo recurre a la violencia y el fascismo y que apoya bloqueos económicos que afectan a pueblos soberanos como Cuba y Venezuela.
Venezuela. En un intercambio acalorado, el diputado Benjamín Robles también interrumpió para solicitar permiso para formular una pregunta, la cual Fernández Noroña aceptó gustosamente, incluso de aquellos a quienes consideró lacayos del imperialismo estadounidense. Robles elogió las intervenciones de Fernández Noroña, especialmente por su habilidad para poner en su lugar a la oposición, y pidió su opinión sobre la sobrerepresentación en temas electorales. En respuesta a esto, Fernández Noroña utilizó el término paniaguados para referirse despectivamente a los miembros de la oposición y argumentó que los problemas en Venezuela se deben a la intervención estadounidense motivada por intereses económicos. Citó casos de violencia promovida por opositores venezolanos en 2017 y acusó a la oposición de ser criminales peligrosos que buscan desestabilizar el país. El diputado también hizo referencia a las elecciones en México, comparando la sobrerepresentación en el Congreso de diferentes partidos a lo largo de los años. Subrayó que Morena, el partido en el poder, ha tenido una representación justa en comparación con los excesos del PRI y el PAN en el pasado. Aseguró que a pesar de las críticas, Morena seguirá teniendo una mayoría significativa en el Congreso y llevará a cabo reformas necesarias, incluyendo la reforma del Poder Judicial, a pesar de las acusaciones de control autoritario por parte de la oposición. Por último, Fernández Noroña concluyó su intervención reafirmando el apoyo del pueblo mexicano al presidente López Obrador y a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Noroña enfatizó que México está construyendo su propio camino hacia el futuro, con dignidad y soberanía, y que la Cuarta Transformación seguirá avanzando a pesar de las críticas y los obstáculos impuestos por la oposición y los intereses extranjeros. Este discurso refleja la postura combativa y nacionalista del diputado Noroña, quien se presenta como un defensor de la soberanía nacional y un crítico feroz de la intervención extranjera y la oposición interna. Su mensaje busca consolidar el apoyo a la Cuarta Transformación y a los líderes actuales y futuros del movimiento, mientras denuncia lo que percibe como hipocresía y traición por parte de sus adversarios políticos. Diputado, Sí. que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, diputado Robles Montoya? Dos cosas ahora, antes era una, solamente pedirle, si es conducto, de solicitarle al orador que me permita formularle una pregunta, y ya que me aludió antes de que haga la intervención, en su momento alusiones personales. ¿Acepta la pregunta del orador, del diputado Montoya? Con mucho gusto, hasta de los lacayos del imperialismo estadounidense acepto preguntas, con mayor razón de un compañero. 1 minuto para la pregunta, hasta 2 para la respuesta, y después estaremos dándole paso a su segunda petición. Adelante. Primero, aplaudo mucho, como siempre, tus intervenciones, poniendo a la oposición en su lugar, sobre todo esta oposición rancia que tenemos en esta comisión permanente, ratificada hoy con sus intervenciones en esta máxima tribuna nacional, hablando de todo, hasta de temas que se salen un poquito del debate sobre lo sucedido en Venezuela y la reiterada necesidad de que respetemos nosotros estos procesos, no haya intervención, sino esperar prudentemente hacer declaraciones, pero ya están hablando ellos de otros temas, y yo también por eso quiero conocer tu punto de vista, porque andaban ahí diciendo que no les permitimos otra vez decidir. Pues si son minoría, ¿cómo van a decidir los temas de la agenda? El tema de la sobrerepresentación, que era uno, quisiera pedirte, correlacionado como es un tema electoral, tu punto de vista aquí, mi querido Gerardo.